Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esta noche vamos a conversar acerca de la inteligencia emocional y la empatía. La empatía es una de las tantas competencias de la inteligencia emocional. Hola, Hedy, ¿cómo estás? Hola, Gina. Hola, Paulita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué lindo que se vayan conectando. Esta noche tengo un temaza para ustedes, sobre todo dada la coyuntura, dado también el año que hemos vivido. Ahí está Hans. Vamos a ver. Voy a pedirle a Hans, voy a enviar una solicitud para... Ya se está conectando. Hola, 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 ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te va? Bien, también. ¿Me escuchas y me ves bien? Bueno, te escucho y te veo perfecto. ¿Tú me escuchas y me ves bien? Sí, también. Buenísimo. Con un poquito de interferencia, pero sí. Sí, voy a ponerme audífonos mejor. Me voy a poner Ya, audífonos. ya, Un genial, genial. segundito. Bueno, mientras tanto, les estaba diciendo que hoy día tenemos un tema súper interesante y creo que neurálgico, dada la coyuntura, ¿no? Y dada también las circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir, no solamente por la pandemia, sino a nivel político, económico, social. Ha sido un año, bueno, súper complicado para muchos de nosotros y en las últimas semanas. Así que hoy día con Hans hemos elegido conversar y compartir con ustedes, hablar acerca un poquito, contarles un poco acerca de qué es verdaderamente la inteligencia emocional, por qué es tan importante. La empatía es una competencia de la inteligencia emocional. Hay muchas personas que escuchan hablar de este término, pero que no lo comprenden del todo. Y creo que lo reducen a veces simplemente a el manejo de las emociones, y creo que es muchísimo más que eso, es mucho más complejo y más completo que eso. Y hoy día tengo como invitado de honor Hans Fauerman. Hans es socio, colega mío, hemos trabajado juntos el año pasado en un programa de liderazgo emocionalmente inteligente, justamente el tema que nos une hoy día. Hans Bauerman es psicólogo, es coach ejecutivo y de negocios y es profesor en la Escuela de Negocios de Centrum y en la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Centrum, para los que de repente no conocen, me imagino que la mayoría sí, pertenece a la Universidad Católica. Así que estamos en Así es. recontra buenas manos. Eh, Hans, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Denis. Siempre es un placer verte, siempre es un placer hablar contigo. Así que la verdad que muy contento de poder conversar un poquito con algunas otras personas. Gracias, Qué de bueno. verdad. Qué bueno. Bueno, yo hoy día justo estaba empezando a hablar y explicar un poquito, ok, de qué vamos a conversar hoy día, ¿no? Vamos a hablar de la inteligencia emocional, de la empatía, y también aprovechamos hoy día, porque de repente no muchos de ustedes que se están conectando saben, hoy día se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que con Hans decidimos, en realidad, bueno, cae a pelo cuando hablamos de empatía, hablar de algunos de estos mitos y paradigmas que muchas veces son la raíz, ¿no? De esta violencia, ¿no? Desafortunadamente. Mm, Queremos también hablar de eso más adelante, pero primero queremos empezar hablando de la inteligencia emocional y creo bueno, no se puede hablar de inteligencia emocional si no se habla de Daniel Goleman, ¿no? Que fue, mm, para quienes no lo conocen, él es un escritor, psicólogo, que se hizo famoso cuando escribió el libro Emotional Intelligence, ¿no? Inteligencia emocional, hace 25 años, en 1995 me parece que fue, Hans, no recuerdo bien, pero ha sido sí. hace ya bastante tiempo. Y bueno, él en realidad nos dio a conocer este concepto y también la importancia de la inteligencia emocional, ¿cierto? Porque Mm, una de las citas más conocidas, creo, de él es que él afirma que el éxito y la felicidad de las personas lo podemos atribuir en un 70 o un 80% a ser emocionalmente inteligentes y no tanto a
qué tan a nuestro coeficiente intelectual, como muchos de nosotros antiguamente quizás pensábamos, ¿no? Mm, Eso sí fue como una revelación y que ahora creo que muchos de nosotros ya entendemos que efectivamente es así, ¿no? Entonces, Hans, yo de quisiera hecho. estar preguntándote para ti este tema que nos trae hoy día, eh, ¿cómo podríamos empezar compartiendo con las personas que se están conectando para ti qué es la inteligencia emocional y por qué crees Mm, que es importante? sí, gracias, gracias, Denis. Sí, efectivamente, ¿por qué es importante? Porque como bien mencionabas, es mucho más determinante en nuestra vida, en nuestro éxito, en nuestra felicidad, que cualquier otro aspecto, ¿no? Que cualquier otro rasgo, que cualquier otra característica como el coeficiente intelectual, como bien lo mencionabas. Y creo que uno de los mayores aportes de Goleman y luego el desarrollo de este concepto y de la investigación en este concepto es la claridad que existe hoy respecto a la posibilidad de desarrollarla, a la posibilidad de mejorarla. A diferencia de otros rasgos, como la misma personalidad o el mismo coeficiente intelectual que se entiende como algo que es algo con lo que uno viene y es tu sello y, bueno, más o menos te podrás mover, pero mucho que hacer no hay, ¿no? O nuestras características físicas. Pero la inteligencia emocional sí se puede desarrollar, sí se puede trabajar, es algo que podemos desarrollar continuamente, que podemos mejorar continuamente y que es determinante. Y es determinante porque influye mucho en nuestras decisiones, influye mucho en nuestras acciones, influye mucho en nuestras relaciones, influye en todo en nuestra vida. Y como bien lo deben de saber, finalmente lo que va ocurriendo en nuestra vida es solo una consecuencia de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Y al ser tan importante en nuestras acciones y en nuestras decisiones, qué importante o qué relevante poder ser más conscientes de este aspecto de nuestra vida. Ujú, ¿Qué es? Hay dos componentes, ¿no? Para mí una forma bastante precisa de entenderla es en dos fundamentos, en dos estructuras. Hay un componente que es el intrapersonal, lo individual, ¿no? Yo conmigo mismo, yo y mi conciencia respecto a mis emociones, respecto a lo que las genera, respecto a cómo soy cuando experimento distintos estados emocionales. Y no solo esa conciencia, sino qué tan capaz soy de regular esas emociones. Porque podemos ser muy conscientes, pero no tener esa autorregulación ujú, emocional, ¿no? Entonces hay este componente individual, intrapersonal, yo conmigo mismo, y el componente interpersonal, yo en mi relación con otros, donde quizás pues la mejor forma de entender el componente interpersonal es la empatía, ¿no? Qué ujú, tan capaz soy de reconocer al otro, qué tan capaz soy de entender la emoción del otro, de validar al otro, de no juzgarlo, de poder responder coherentemente a sus emociones. Tremendo reto, ¿no? Tremendo reto. Uno está muy alineado, está muy conectado es decir, la empatía o lo interpersonal se fundamenta en lo intrapersonal, ¿no? Como conversábamos, uno no puede dar lo que no tiene. exacto. Entonces, si yo no soy capaz de ser consciente de mis emociones o de reconocerlas o de manejarlas, ¿cómo voy a ser capaz de reconocer las emociones del otro o responder coherentemente a las emociones del otro? Entonces, yo, al menos de lo que puedo experimentar, va en esa línea lo que es, ¿no? Este componente individual, intrapersonal, yo y la conciencia de mis emociones, yo y la regulación de mis emociones, y yo en la dimensión interpersonal, yo en mi relación con otros, qué tan capaz soy de reconocer al otro, de validar al otro, de respetarlo, de reconocer sus emociones y de responder coherentemente con ellas. Sí. Eh, Ahora, lo que yo veo también, es que hoy más que nunca hace falta este desarrollo, ¿no? Yo creo que ya hace un buen tiempo, efectivamente, bueno, las emociones en sí se vienen estudiando pues desde William James, ¿no? De 1800 y tantos, ¿no? Pero la inteligencia emocional efectivamente es algo más reciente como concepto y progresivamente hemos ido siendo más conscientes de su importancia, de su relevancia. Pero yo creo que la coyuntura y la situación actual y la pandemia actual y lo que estamos viviendo este año
ha resaltado mucho más aún la importancia de este aspecto humano, ¿no? Creo que hemos Ujú, podido ser mucho más conscientes de que necesitamos ser más conscientes de nosotros mismos, más conscientes de los otros, necesitamos manejar mejor nuestras emociones frente a las dificultades, frente a las adversidades. Eh, esto que estamos viviendo hoy, si bien es algo inédito, ¿no? Y es una crisis pues sin precedentes, de alguna forma nuestro entorno siempre va a tener este reto, este desafío, esta incertidumbre, esta volatilidad, esta ambigüedad, esta complejidad que hoy podemos estar experimentando. Podremos experimentarla en mayor o menor intensidad, pero creo que incluso pasando la pandemia, nuestro contexto siempre nos llenará de desafíos, de retos. Y afrontarlos pues de una manera adecuada, de una manera idónea, exige esa regulación emocional, exige esa mayor conciencia, exige una mayor empatía, ¿no? Nos ujú, falta mucha empatía, ¿no? ¿Tú ujú. cómo lo percibes? Sí, yo creo que justamente yo quería, reforzando lo que tú estás diciendo, Hans, para las personas que nos están escuchando, es que yo considero que la inteligencia emocional no podría ser más importante en nuestras vidas, ¿no? Como tú decías, para ser felices, para empezar a hablar, ¿no? O sea, tú y yo hemos compartido estudios muchas veces acerca de la felicidad. Yo he compartido estudios con las personas que me siguen acerca de la felicidad. Y ya hoy sabemos que digamos, uno de los pilares más importantes para que las personas seamos felices son los vínculos, ¿no? Y nosotros no podemos, y ahí está la parte que tú decías, interpersonal, ¿no? Ir hacia el otro, ¿no? La conciencia del otro, la empatía. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar vínculos? En el famoso estudio de Harvard que hemos conversado muchas veces, donde para la gente que no lo conoce, se estudió a 728 personas por 78 años o algo así, bueno, por muchísimo tiempo, y se les hizo resonancias, scans, exámenes de sangre, entrevistas, etcétera, todo lo que se podía hacer para determinar qué era importante en la vida de estas personas para ser felices, para tener lo que se llama un good life. Y en resumen, descubren que lo más importante eran los vínculos sanos y amorosos. Las personas que lograban desarrollar vínculos sanos y amorosos eran aquellas que no se enfermaban, que eran más longevas, que eran más felices, que manejaban mejor su ansiedad, el estrés, etcétera. Pero cuando hablamos de los vínculos, que es algo tan importante, ¿cómo te vinculas con otro si no eres Mm, empático? ¿Cómo mm, sales al encuentro del otro, por ejemplo, sin empatía? Que es algo neurálgico en la inteligencia emocional, ¿cierto? mm, Entonces, simplemente hay que sumar 2 más 2 4. O sea, es decir, si ya estudios comprueban que para ser felices necesitamos desarrollar vínculos sanos y amorosos, y para desarrollar vínculos sanos y amorosos necesitamos ser emocionalmente inteligentes y desarrollar la empatía, obviamente no podría ser más importante en nuestras vidas el desarrollo de estas competencias, ¿no? Además, mm, no hay salud mental, no hay salud física sin salud mental y viceversa. Entonces, si no encontramos un equilibrio mental, nos vamos a enfermar, o sea, físicamente. Y eso se ha visto, es más, las líneas de ayuda aquí en el Perú, el MINSA declaró en esta pandemia que han habido 70% más de incrementos de casos, ¿no? De peruanos con problemas de ansiedad, haciendo estas llamadas, ¿no? De ayuda, porque realmente ha habido, bueno, obviamente una crisis terrible, las personas han estado muy ansiosas y obviamente la inteligencia emocional nos ayuda a regular lo que tú hablabas, a autorregularnos. Eso tiene que ver con la parte intrapersonal a la que tú hacías referencia. Entonces, es importante por lo más importante para tener una vida feliz. Es importante porque si no tenemos salud mental, no vamos a tener salud física, o sea, no vamos a estar bien físicamente, ¿no? mm. Es importante, incluso acá tú podrías contribuir quizás más que yo, porque tú tienes más experiencia que yo en lo que es coaching de negocios, coaching ejecutivo, a pesar de que hemos trabajado juntos. Eh, en el ámbito laboral, ¿no? También es muy importante porque las emociones influencian en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, en nuestro desempeño a todo nivel,
y sobre todo también en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú has visto cuando acompañas líderes, cuando acompañas equipos, cuando no hay? O sea, ¿cuál es el costo, por así decirlo, a la inversa Mm. de no ser emocionalmente inteligentes? El principal costo es la baja productividad, ¿no? Hay una investigación de la Universidad de North Wales en Australia, si mal no recuerdo, que exploran distintos factores correlacionados con la alta productividad o el alto desempeño en las organizaciones. Y identifican una serie de variables, pero uno de ellos era cómo se siente la gente, ¿no? Es decir, qué tipo de emociones experimentan con más frecuencia las personas dentro de una organización. Y lo que se identificó fue que dentro de las organizaciones con alta productividad y con alto desempeño en general, las personas experimentaban con mayor frecuencia emociones positivas, ¿no? Como sentirse reconocidos, valorados, apreciados, optimistas. Y en las organizaciones con baja productividad, lo que había o lo que existía con mayor frecuencia era personas que con una mayor frecuencia experimentaban emociones como la inseguridad, el temor, la angustia, el estrés. Entonces, la forma en que se sienten la gente dentro de las organizaciones, las emociones que experimentan las personas dentro de una organización están directamente relacionadas a su productividad. Mm, ¿Qué es lo que determina cómo se siente la gente dentro de una organización? No es el contexto, ¿no? Porque finalmente todas las organizaciones están dentro de un mismo contexto. Y si fuera el contexto el que causa directamente las emociones, todos se sentirían igual dentro de las organizaciones. Pero no es así. Hay organizaciones donde la gente se siente mejor que en otras. Lo que determina cómo se sienten las personas dentro de las organizaciones es la forma en que son tratadas, principalmente por sus jefes, por los líderes. Entonces, líderes con altos niveles o un alto desarrollo de inteligencia emocional tienen formas de relacionarse, de comunicarse, de gestionar, que causan emociones positivas y por lo tanto una alta productividad. Líderes con un bajo desarrollo de la inteligencia emocional tienen formas de comunicarse, de relacionarse, de gestionar, que impactan negativamente en las emociones, generan emociones negativas y por lo tanto una baja productividad, ¿no? Entonces, lo primero, yo creo que la mayor relevancia de la inteligencia emocional dentro de los líderes, principalmente de las organizaciones, es la mayor o menor productividad de sus equipos. Y otro, también la sostenibilidad, ¿no? Porque podemos incluso hablar, ¿no? Puede darse el caso de organizaciones, personas, equipos que son productivos, que generan resultados, que tienen un buen rendimiento, frente o con líderes que no tienen un adecuado desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? Líderes muy autocráticos, coercitivos, muy enfocados al negocio, muy poco a las personas, pueden generar alta productividad, pero no es sostenible, ¿no? Lo que mm, necesitamos para ser sostenibles en el largo plazo, mejorar continuamente, innovar, es lograr en las personas un alto compromiso, un fuerte deseo por dar lo mejor de sí mismas, por dar el 101%, por matar, ¿no? Por la organización, por matar por su jefe. Y eso también se consigue a través de la forma en que los líderes se relacionan, se comunican con ellos, ¿no? Entonces, la alta inteligencia emocional de los líderes también genera ese compromiso, esa alta motivación, esa alta energía, esas ganas de dar el 110%. La baja mm. inteligencia pues genera personas Claro, más lo, desvinculadas, lo ¿no? que se llama ponerse la camiseta, ¿no? O sea, Totalmente. Y claro, eso no se claro, puede obligar, ¿no? Eso claro. no se, la camiseta no se puede forzar a poner. A mí la metáfora que más me gusta es que tú desde el rol de jefe puedes obligar a tu equipo que corra, ¿no? Y va a correr, ¿no? Porque, bueno, eres su jefe. Pero lo que no puedes forzar, lo que no puedes obligar es que corran lo más rápido posible, ¿no? Que Mm, den el 110%. Esa claro. camiseta, eso no se puede obligar, eso solo se consigue a través de tu comportamiento, de tu actitud, de tu forma de relacionarte con ellos. Entonces, altos niveles de inteligencia emocional llevan a los líderes a comportamientos que sí generan ese compromiso. Bajos niveles de inteligencia emocional generan esa desvinculación. Entonces, la productividad, la sostenibilidad, creo que son los elementos más importantes, más relevantes, conectados con un adecuado desarrollo de la inteligencia emocional en los líderes dentro de las organizaciones.
Y creo que otro factor importantísimo, o sea, resumiendo de lo que hemos hablado hasta el momento, o sea, para que las personas que nos están escuchando y que nos vayan a escuchar después, porque esto queda grabado, la inteligencia emocional abarca el autoconocimiento, la conciencia de mí mismo, ¿no? El conocerme, vamos a hablar de eso en un ratito, la conciencia del otro, la empatía, la resiliencia también, porque todo lo que hemos vivido este año, que ha sido de locos, ¿no? Y que hemos seguido viviendo no solo a nivel mundial, sino a nivel país, para los que hemos podido sobrellevarlo de mejor manera, necesitamos un montón de resiliencia, ¿no? Y la resiliencia es esa capacidad del ser humano para salir más fortalecido luego de situaciones complejas como las que hemos vivido, situaciones límite. Y esa resiliencia está muy ligada, es en realidad una parte neurálgica de ser emocionalmente inteligentes. No muchas personas saben eso. La resiliencia es ser emocionalmente inteligente tal cual, porque tiene que ver con, ok, cómo me estoy contando la historia, qué actitud le voy a poner a lo que me está pasando, cuál va a ser mi mirada, cómo voy a regular mis emociones, si voy a permitir irme al hoyo o me voy a caer y me voy a levantar 20 veces si es necesario. Y todo eso tiene que ver con ser resilientes, ¿no? Y Mm, eso está directamente ligado a ser emocionalmente inteligentes. Y otra cosa que también no muchas personas saben es que la inteligencia emocional está directamente ligada a la automotivación. La gente mm, emocionalmente inteligente se automotiva. O sea, no son personas que necesitan que los motiven, sino ellos mismos se automotivan, incluso inspiran a otros. Por eso es que los mm, líderes generalmente son emocionales, los buenos líderes realmente son emocionalmente inteligentes, porque no solo se motivan a sí mismos, sino también logran influenciar sobre los demás e inspirar a otros, ¿no? Entonces, realmente, por donde lo veas, o sea, un poco para ir cerrando el círculo, y creo que un último punto en el modelo que tú y yo hemos usado mucho es la autenticidad, que está muy ligada a la confianza en ti mismo, ¿no? Una mm, persona emocionalmente inteligente es auténtica, tal cual, ¿no? Se muestra como es, genera confianza porque es auténtica. La autenticidad es, o sea, tú confías en una persona que no te está mostrando una careta, sino que es como es. Y creo que para mostrarte, y esto creo que también lo hemos conversado mucho, Hans, ¿no? Y es algo que a mí me fascina, el tema de la autenticidad, porque va directamente ligado a cuánto te quieres. Porque si la autoestima también está ahí, o sea, si yo no me quiero lo suficiente, si yo no siento que I'm good enough, que soy lo suficientemente bueno o buena, no me muestro, pues. Muestro lo que yo mm. creo que quiero proyectar y que los demás van a comprar. No, no Te perdí un poquito, te perdí un poquito. ¿Tú me escuchas bien? Te perdí un sí, poquito. Ah, ok, sí, sí, te perdí un poquito escucho. de señal. Me quedé en la autenticidad y lo importante que es justamente en la generación, en la construcción de confianza, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y creo que nuevamente, no sé si ahora me escuchas bien. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, Ya, qué bueno. perfecto. Lo que estaba comentando para compartir con los que nos escuchan es que la autenticidad también es una competencia importante de la inteligencia emocional y que está Tal ligada cual. a cuánto tú en el fondo confías en ti y te quieres, ¿no? O sea, la autoestima también está ahí, ¿no? Y el Mm, autoconocimiento también. Entonces, la gente muchas veces piensa, ¿es solamente regular nuestras emociones? No, es mucho más que, mm, porque tiene que ver totalmente. también con percibir las emociones del otro, con la empatía. Y ahora me gustaría hablar un poquito más de la empatía, Hans, y la falta de empatía, ¿no? Solo te quería hacer un comentario porque conecté mucho con dos conceptos y te los comento. Resiliencia y autenticidad, ¿no? Tú sabes, una de las definiciones más lindas que yo he leído de resiliencia es la resiliencia como un canto a la libertad, como un no rotundo a cualquier tipo de determinismo. Yo creo que eso es muy cierto. Eso es, ¿no? Es cómo respondemos. O lo que decía el gran Frankl, el gran Víctor Frankl, ¿no? Las circunstancias pueden despojarnos de todo, menos de nuestra libertad ulterior, de nuestra máxima libertad, que es cómo respondo a esas circunstancias. ¿Qué hago frente a esas circunstancias? Esa actitud, ¿no? Ujú. Ese es el canto a la libertad.
Ese es el no rotundo a cualquier tipo de determinismo. Nada ni nadie nos determina, solo nuestras decisiones, Me nuestras encanta, acciones, me ¿no? encanta. O Y sea, a ver, el concepto es ser resiliente, es ser libre, porque no estás permitiendo que las circunstancias externas determinen cómo te quieres sentir o cómo quieres vivir esa experiencia, en resumen. exactamente. No Ya. rotundo a cualquier tipo de determinismo, un canto a la libertad, ¿no? Eso es para mí la manera más precisa de definir la resiliencia. Y todos, ¿no? Todos tenemos esa capacidad. De hecho, es algo innato en el ser humano, es natural. Pero, ¿no? Vamos acumulando ciertas experiencias que nos van alejando de esa naturaleza. Pero a mí me gusta mucho y lo quería compartir porque me pareció, Me me, la me conectó. copio, me la Es todo tuyo. copiada, Qué bueno. fascinada. Y la autenticidad, el otro día leía, no me acuerdo, creo que es de un novelista, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es una frase que me conectó mucho también. Y es que lo que decía era, yo no sé la receta para la felicidad. Yo no sé si existe una receta para la felicidad, pero sí sé cuál es la receta para el sufrimiento. Y es la búsqueda por tratar de complacer a todas las personas, ¿no? Mm, Entonces lo conecté con lo que decía, ¿no? Es decir, cuando uno necesita ser aceptado por todos, ¿no? Pierdes muchas veces la autenticidad, ¿no? Porque mm. pues, ¿no? Te comportas como crees que quieres que te comporten, o como crees que quieren que te comportes. Entonces vas perdiendo la autenticidad, ¿no? Esa búsqueda por complacer a todos es la mejor receta para el sufrimiento, ¿no? Cuando uno es auténtico, puede estar abierto a que, bueno, hay gente que, pues, no le vas a caer bien, ¿no? Hasta la persona más simpática del mundo, a alguien le cae mal por ser muy simpático, ¿no? Sí. Es decir, es así, o sea, jamás le vamos a poder caer bien a todo el mundo. Entonces, qué importante es ser conscientes de eso, ¿no? De decir, bueno, yo soy como soy. Lo cual no implica también vivir sin filtros, ¿no? Que Sí, es el otro sí, es extremo, verdad. ¿no? Y tú ¿No? sabes que Brené Brown tiene una frase, no es textual, ¿no? Pero la he leído varias veces, que dice algo así, ¿no? Que tienes que tener, para ser auténtico, tienes que tener la valentía de stand alone, dice ella, ¿no? O sea, de pararte solo, va en la línea de lo que tú estás diciendo. O sea, ser auténtico es ser valiente. Y tienes que tener la valentía efectivamente de no ser monedita de oro para caerle bien a todos, pues, ¿no? Es parte No, de, pues, es parte ¿no? Y de, romper esa totalmente. creencia. Bueno, ahora me gustaría antes de, porque se nos va a pasar la hora volando, Como, y como es costumbre, sí, como es costumbre. como de costumbre, y quería conversar contigo un tema también que me apasiona, que es el tema de la empatía y que por qué, Dios mío, es tan difícil para las personas ponerse, es el arte, ¿no? De ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro. Otra frase de Brené Brown también, que es mirar al otro con el corazón, ¿no? Que me Mm, encanta esa manera de definir la empatía. Y Dios mío, ¿cuáles son, Hans, y quería, conversábamos el lunes, ¿no? Acerca de esto. ¿Cuáles son las grandes piedras en el camino, o sea, los grandes obstáculos que tú crees que están ahí presentes, que impiden que muchas personas sean empáticas, ¿no? Realmente, mm, si todos viviéramos, y no quiero sonar cursi, pero la verdad es cierto, si todos viviéramos desde la empatía, sinceramente creo que no habrían guerras, no habría el nivel de conflicto que hay, o sea, sería otro mundo, ¿no? Si realmente, porque es mirar al otro con amor, es no juzgar, es tratar de ponerte en la perspectiva del otro, es abrazar al otro, entender que el otro es un otro y que no eres tú, como el poema de Fritz Perls, yo soy yo, tú eres tú, ¿no? Y no estoy tratando ni de que tú seas como yo, ni yo ser como tú. Entonces tiene mucho que mm, ver también con esa aceptación de las diferencias, de la individualidad, pero nos cuesta tanto, ¿no? Y siempre queremos tener la razón y no podemos empatizar con el otro, porque claro, solo podemos ver las cosas desde nuestra perspectiva. Entonces, tomando en cuenta también todo lo que hemos vivido este año, ¿tú qué opinas, Hans? O sea, ¿cuáles son mm, esas piedras? ¿Cuáles son esos obstáculos que tenemos que mover un poquito y derribar para mm. poder aprender a ser un poco más empáticos? Yo creo que parte mucho de lo que has mencionado, es decir, para yo poder ser empático con otro, para yo poder aceptar a otro y validarlo, debo de partir de aceptarme a mí mismo, ¿no? Y validarme a mí mismo.
No podemos dar lo que no tenemos. Si no tengo manzanas, no puedo dar manzanas. Entonces, empatía es eso, ¿no? Reconocer la perspectiva del otro, no juzgarla, validarla. Y para eso yo también tengo que no juzgarme y validarme y aceptar. Mm. Y aunque parezca poco frecuente, es muchísima la gente que no se acepta a sí misma y tapa mucho de lo que no acepta de sí misma, ¿no? Entonces, lógico, si yo vivo desde ahí, yo no voy a estar dispuesto a aceptar a otro, yo no voy a estar dispuesto a validar a otro, yo voy a vivir en una confrontación constante con el otro. Sobre todo, Denise, y esto es muy interesante, lo hemos conversado muchas veces también, aquellos que más nos irritan, aquellos que más nos cuesta aceptar, algo de nosotros nos muestran, indudablemente. Y quizás nos muestran justamente esos aspectos que no queremos ver de nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso a veces las personas que más movilizan emociones en nosotros son nuestros mejores maestros, ¿no? O sea, algo nos están diciendo, algo nos están transmitiendo. Entonces, yo creo que si hubiera más Uy, te autoaceptación, perdí. más... Ahí Ay, estás. ahora sí, ¿estamos? ¿Ahora sí me escuchas bien? Ahora sí, te cortaste un ratito y ya estás. Ya, buenísimo, ¿no? Si hubiera más autoaceptación, si hubiera más autoestima, finalmente, la empatía también fluiría de una manera muy natural. O sea, no dudo que las personas más empáticas, más abiertas, más flexibles, más tolerantes, más respetuosas, son personas también que tienen una alta autoestima, una alta autoaceptación, mientras que las personas más Mm. conflictivas, menos empáticas, ¿verdad? Las personas que más les cuesta reconocer al otro, los egoístas, los egocéntricos, los que solo velan por sus intereses, no le importan los del resto, definitivamente tienen una autoestima muy dañada, definitivamente hay muchos aspectos de sí mismos que no aceptan, que no quieren ver, no los ven, no son conscientes de esos aspectos. Yo creo que un primer obstáculo es eso, ¿no? La baja autoestima, la baja autoaceptación, el bajo autoconocimiento en las personas. Otro gran obstáculo de la empatía es también lo que mencionabas, el no estar dispuesto a reconocer las diferencias, ¿no? Mm. Es interesante, por ejemplo, la coyuntura que estamos viviendo, es muy interesante cómo la gente reclama tolerancia siendo intolerante, Sí, reclama respeto siendo absolutamente ajenos al respeto hacia el otro, ¿no? sí. Entonces, muchas veces no reconocemos que somos distintos, que podemos pensar distinto, que si alguien no piensa como yo, es válido, puedo no estar de acuerdo, pero podemos pensar distinto, puedo aceptar esas diferencias, ¿no? Esta idea de que lo que yo pienso es lo que es, porque, mira, tal persona también lo dice, ¿no? Y yo lo he leído acá, y acá dice, entonces, esto es, ¿no? Y si tú piensas distinto a mí, estás equivocadísimo, ¿no? Tú estás mal, estás loco, etcétera. Mira, estas personas también piensan como yo. No podemos ver esa diferencia, no estamos dispuestos a reconocer que pensamos distinto, que somos seres muy distintos. Entonces, esa poca conciencia de las diferencias o esa poca disposición a reconocer las diferencias, creo que es otro gran obstáculo. En el adivinar el pensamiento del Sí, otro, ¿no? El adivinar las causas del comportamiento del otro, tremendo obstáculo para la empatía, ¿no? claro, ¿Cuántas veces adivinamos por qué alguien hizo algo, por qué alguien nos dijo algo, cuál fue la intención de esa claro. persona? Y nos ocurre a veces incluso que estamos tan seguros de eso que así el otro nos diga, oye, pero eso no fue lo que yo quise decir, ¿no? Esa no era mi intención. Decimos, no, estás mintiendo, ¿no? Sí. Esa sí era. O Yo sea, sé, ¿no? claro. Yo sé que esa era tu intención, ¿no? Entonces, ese es otro gran obstáculo para la empatía, el no estar dispuestos a Y los escuchar. estereotipos, ¿no? También, los estereotipos, Las, sí, o sea, cuando las, ahí no le estamos dando ni siquiera una oportunidad al otro porque ya lo estamos, los prejuicios, pues, ¿no? Prejuzgando antes de tiempo porque ya le pusimos una etiqueta. Bien difícil totalmente. empatizar desde un estereotipo, ¿no? La generalización, ¿no? Por ejemplo, hoy lo vemos con esto que ha ocurrido con la policía, ¿no? Hoy la policía para muchos, la policía, ¿no? O sea, ves un policía y ya este es un asesino, ¿no? No sé si te ha pasado, la gente Mm, incluso le sí, grita, ¿no? Asesino. Entonces, esa generalización, tremenda barrera para la empatía. Entonces,
claro, porque 10, 20, 100 o 1000 policías, si queremos, son personas que están terriblemente mal, no puedo pues etiquetar y estereotipar a toda la policía, ¿no? Mm. Que lo ves desde el otro lado también. ¿Cuánta gente dice los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son unos terroristas, ¿no? ¿Cuánta gente ha dicho eso, ¿no? Otro estereotipo, ¿no? Y le duele. Cuando a ti te estereotipan, ¿no? Duele, ¿no? Porque dices, oye, pero yo no soy así. Y me estás Mm. metiendo en la misma bolsa porque tres personas lo han hecho, ¿no? Me duele, pero yo sí lo Y hago, escúchame, ¿no? La y gente esto lo que, hace frecuentemente. y esto que acabas de decir, lo voy a hilar al otro tema de hoy día, porque mira lo que me pasó hoy día, voy a compartirlo abiertamente. Hoy día, efectivamente, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Hans, y 2 o 3 hombres me escribieron, indignados, Mm, porque sentían que por el simple hecho de yo haber posteado, vamos a conversar acerca del Día, ¿no?, Internacional, sentían que no estábamos siendo empáticos con ellos. O sea, me dejo entender tal cual lo que tú estás diciendo. Pensaban, oye, nos están generalizando a todos los hombres como unos violadores, eso fue lo que entendieron, ¿no? Y yo no soy así, ¿no? O como una persona que podría abusar físicamente, violentar a una mujer, y yo no soy así. Entonces, no todos los hombres son así. No dejan de tener algo de razón, ¿no? Porque finalmente las personas tendemos a estereotipar, a generalizar, a decir, bueno, ¿no? Es que así son los hombres y comenzamos a pensar de una manera que no es real, porque no es verdad, es tal cual lo que tú dices. Hay personas que han cometido actos violentos, sí, pero no todos, ¿no? mm, Hay hombres que lo han hecho, sí, pero no todos, ¿no? Es verdad, ¿no? Entonces, la verdad que las creencias que tenemos, ¿no? Y las generalizaciones son tan nocivas, o sea, tan tóxicas, tan malas, tan dañinas, porque finalmente las personas que no pertenecen a ese grupo se sienten indignadas y obviamente no sienten que estás empatizando con ellos, ¿no? O sea, que yo no pertenezco a ese grupo, no me metas en ese saco, ¿no? Y es mm, totalmente válido, es absolutamente válido. Y desde ahí yo quisiera conversar contigo un poquito acerca de cuáles son estos juicios, ¿no? Estas creencias, estos mitos, estos paradigmas que están detrás justamente de la violencia muchas veces, ¿no? O sea, mm, porque y es un tema muy delicado, porque es un tema, yo creo que despierta debates, ¿no? mm, Despierta emociones, hablando de emociones, ¿no? Y incluso las personas, es increíble porque que uno diga, bueno, yo no estoy a favor de la violencia contra la mujer, no quiere decir que estoy a favor de la violencia contra el hombre, ¿no? Y tampoco quiere decir que yo crea que todos los hombres son violentos contra las mujeres, evidentemente, ¿no? mm, Entonces, mm, hay que aprender a como que a discernir que cuando afirmamos algo no quiere decir que estoy incluyendo a todos, ¿no? En esa misma canasta, mm. Sí, ¿no? em, mira, lo que yo siento, o lo que yo percibo, es que para poder generar cambios sociales, ¿no? Necesitamos empezar a ver, viéndonos, ¿no? Mirándonos a nosotros mismos como individuos. Cada uno tiene tanto por cambiar y por mejorar, que si trabajáramos ahí, poco a poco iríamos generando un cambio también a nivel social, ¿no? ¿Y por qué te lo digo? Porque, claro, a mí me parece aberrante y nauseabundo, ¿no? La violencia contra la mujer. Me parece lo más cobarde, me parece, o sea, lo veo y lo escucho y simplemente me moviliza unas emociones muy fuertes, adversas, ¿no? Mm. Pero debo reconocer que desde que me casé, Denise, en esa convivencia empecé a reconocer que yo tenía muchos paradigmas machistas, ¿no? Mm. Sin ser consciente de ellos, pero porque uno los incorpora porque es lo que viste en casa, ¿no? Y te digo, te voy a decir cosas que parecen tontas, pero que a la larga pueden ser parte de muchas cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Por Totalmente. ejemplo, no sabes cómo me incomodaba lavar un plato, ¿no? No sabes cómo me A mí incomodaba. también. Ah, bueno,
¿no? Para todos, ¿no? No sabes cómo me incomodaba, y bueno, y tengo la suerte de tener una esposa sin miedo, pues como yo le digo, ¿no? Es una esposa, pues, que no tiene miedo, pues, ¿no? Y te va a decir las cosas y es cero sumisa. Y eso yo creo que me chocó, pero me ha hecho muy bien. Y acabo de decir algo que quizás va a ser un poco raro, pero el otro día escuché de Marco Aurelio de Neri, que es una persona que puede tener millones de defectos, pero creo que es una persona muy informada, ¿no? Y citó a William Shakespeare eh, en una frase que decía, mientras más grande es el talento de una mujer, menor es su docilidad, ¿no? Mientras más grande el talento de una mujer, menor su docilidad, ¿no? Bueno, pues yo tengo la suerte, al parecer, de estar casado con una mujer infinitamente talentosa, ¿no? Porque, ¿no? Porque claro, te dice las cosas, ¿no? Y cuestiono todo, y yo empecé en ese cuestionamiento, claro, primero te choca, pero dices, oye, yo tengo unas creencias y unos paradigmas que cuando empiezas a explorar dices, claro, pues esto yo lo he visto en mi casa toda mi vida. Temas como la cabecera de la mesa, ¿no? ¿Por qué tú, no, acá no hay sitios, ¿no? Acá vamos rotando, ¿no? Y como que, claro, tú dices, pero ¿qué? O como que te descuadra un poco. Entonces, te lo digo como ejemplos muy sencillos, pero si empezamos a ahondar, ¿no? Cada uno en sus propios paradigmas, es decir, yo no creo que haya alguien, bueno, en el uso de la razón que te diga, no, yo sí estoy de acuerdo con la violencia. Jamás, pues, ¿no? O sea, eso es obviamente algo que todos estamos en contra de. Pero si uno empieza a explorar las verbalizaciones, las conductas, los contenidos que se comparten, los medios de comunicación, eh, digamos, estamos llenos de paradigmas, estamos rodeados de paradigmas Y, machistas, y ¿no? O hablábamos de la sea, codificación de la mujer, ¿te acuerdas? El lunes que ¿no? conversamos, o sea, la mujer vista como un objeto, como una cosa, y como tú bien dices, o sea, en toda la publicidad, ¿no? O sea, realmente los medios sociales, el marketing, la publicidad, la sociedad en general, no contribuye, sin duda, o sea, porque Mm, no solamente es lo que los mandatos familiares, lo que se aprende en casa, estas creencias, como siempre digo, impregnadas en nuestro ADN, sino también es sales a la calle y qué es lo que ves, ¿no? mm, Entonces, las mismas mujeres que muchas de nosotras, y voy a hablar por nosotras ahora, sostenemos también estas creencias machistas que están exacto. debajo de todo esto, ¿no? Y lo permitimos, porque no hay verdugo sin víctima ni víctima sin verdugo. De alguna Mm, manera, claro, nace el feminismo, pero a lo que voy es muchas mujeres por cientos de años también han sostenido esto, ¿no? De alguna mm, manera. Estamos hablando del machismo, ¿no? En líneas generales. Mujeres más machistas que los mismos machistas, ¿no? mm. Y que incluso yo también, así como tú has hecho un autorrevelamiento, yo a la vejez viruela me di cuenta que yo también era machista, ¿no? Cuando yo me las daba de feminista y era cero feminista y era recontra machista. Entonces, y creencias y mitos y frasecitas como calladita te ves más bonita, o los hombres no lloran, o qué pasa cuando un hombre se cae y llora, ah, eres un maricón, pero cuando una mujer se cae y llora, corremos a abrazarla. Y en las cosas más simples, ¿no? En nuestra crianza, en nuestra educación, cómo nos van inculcando a la vena estas diferencias de cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer. Y finalmente, o sea, todo esto influye, ¿no? Esta mirada de superioridad, porque finalmente el machismo es eso, ¿no? Es soy, digamos, entre comillas, para hablar de razas, una raza superior, ¿no? No estamos hablando de razas, evidentemente, pero para hablar metafóricamente hablando, no sé, soy una raza superior, ¿no? Entonces hay una superioridad, pero es que en verdad los hombres no tienen la culpa de eso si eso es lo que les enseñaron desde chiquitos, ¿no? Mm, ¿Cómo tengo que ser el fuerte, tengo que ser el que no llora, tengo que demostrar el poder. Si entro a una lucha de poderes, yo tengo que ganar, yo tengo que ser, y ojo, acá no podemos, Hans, dejar de ver algo que sí es una realidad. Existe la esencia y la energía masculina y existe la energía femenina, eso es verdad, que no tiene que ver, pero yo como mujer, es más, me di cuenta que como superwoman un poco, tengo una fuerte
cantidad de energía masculina. Y hay hombres que tienen energía femenina también, ¿no? Y está bien, yo creo que el punto es encontrar el equilibrio, como todo en la vida, encontrar un balance, algo que abrace ambas, ¿no? Pero la energía masculina, claro, es la que penetra, la que arrasa, ¿no? Es como este tractor que les han enseñado a ser el poderoso. Y la mujer más bien la que contiene, ¿no? La sensible, la que se conecta con sus emociones. Y esos son los estereotipos, ¿no? Y es verdad, o sea, hay una energía masculina, existe la energía masculina y existe la femenina. Y está, yo creo que está muy bien siempre y cuando Mm. encontremos ese equilibrio y encontremos ese balance. Ahora, ¿qué crees tú? ¿Dónde podemos, de alguna manera, dónde está, no sé si la solución, porque eso creo que sería muy ambicioso, pero obviamente todos condenamos la violencia de cualquier tipo. Cuando hablamos de violencia, no es solo violencia física, ¿no? O sexual, sino también hablamos de violencia psicológica, emocional, ¿no? Que puede ser tan dañina, ¿no? Como la física. Y estuve investigando un poquito que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, identifica, y esta cifra la tengo que volver a revisar, sinceramente, pero me quedé muy sorprendida, 1 de cada 3 mujeres es violentada física o sexualmente. Estamos hablando de que en el mundo hay 3.800 millones de mujeres aprox, porque es el 49 punto algo por ciento de la población mundial. Si 1 de cada 3 mujeres es violentada física o sexualmente, rápidamente hacemos las matemáticas y estamos hablando de 1.000 millones de mujeres. O sea, esa es una barbaridad de mujeres violentadas física o sexualmente, 1 de cada 3. Y en Latinoamérica, Argentina, México y Perú son de los países con una tasa de violencia, digamos, de las tasas de violencia más altas, ¿no? De la región. Mm. Entonces, es un problema gravísimo, ¿no? Realmente, y Buenísimo. lo conectamos, por eso es que también aprovechamos para hablar de este tema, claramente con una falta de empatía y de inteligencia emocional sin precedentes, ¿no? Mm. Porque una persona empática no violenta a otra de esa manera. Una persona, o sea, no, son incompatibles, digamos, ¿no? La empatía con esa violencia, ¿no? Aunque Mm. hablábamos de contradicciones también el lunes, ¿no? Que se pueden dar. Pero, ¿qué opinas, Hans, de lo que estoy Sí. comentando? Eh, bueno, como lo conversábamos también, finalmente yo sí creo que es muy cierto aquello que somos lo que la educación hace de nosotros, ¿no? Somos lo que la educación hace de nosotros. Necesitamos trabajar mucho ahí. ¿Dónde se educa? En casa y en las escuelas. En casa y en los colegios principalmente, y bueno, ya luego creo que ya uno ha formado una estructura en los estudios de, ¿no? Entre grado, posgrado, pero creo que los retos mayores están en casa y en los colegios. Y desde ahí yo creo que nos toca difundir más este reconocimiento, como hablábamos, no de la igualdad, ¿no? Sino de lo distintos que somos. No es que Mm, somos iguales, somos totalmente distintos. Y, totalmente. y necesitamos respetar esas diferencias y validarlas. Empatía, ¿no? Y necesitamos entender que somos muy distintos y que el otro no tiene que ser como yo pienso o que no se tiene que comportar de una forma que yo creo que debería, ¿no? Esta idea de que nada nos arruina más la vida que la idea en nuestra mente de cómo la vida debería ser, ¿no? O cómo el Sí, otro debería ser, cómo debe ser un hombre, ¿no? Cómo debe ser una mujer. Hay una serie de ideas ahí muy presentes que necesitamos cuestionar. Y nuestra historia, además, es muy violenta. O sea, muchas de nuestras historias, las personas que tenemos raíces en Perú, están originadas en mucha violencia de género, ¿no? O sea, desde el momento en que se dio la conquista española, el abuso hacia las mujeres fue gravísimo y es algo que se ha mantenido muy presente. Eh, en zonas rurales, con quizás menos niveles de acceso a una mayor educación, a un mayor conocimiento, a más temas como lo que estamos conversando, la violencia de género es normalizada, ¿no? La sumisión es normalizada. Entonces ahí necesitamos trabajar mucho, ¿no? Y hay que entender nuestra historia, de dónde venimos.
felizmente ya se va hablando, se va poniendo sobre la mesa, se va buscando esta igualdad. Yo tengo la esperanza, pues, de que en algún momento sea absurdo o innecesario hablar de igualdad de género, que en sí es un concepto que ni debería de existir, ¿no? Porque es como decir, no sé, igualdad de brazos, ¿no? La igualdad de ojos, ¿no? No tiene sentido hablar de eso, ¿no? Hombres y mujeres merecen los mismos derechos. Eso en sí es un mensaje negativo, ¿no? Claro. Es tan natural, es parte de lo que somos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un trabajo ahí importante a hacer en casa, donde también, ¿no? Claro, lo que mencionaba, o sea, uno arrastra sus propias historias, ¿no? Las mismas mujeres pueden tener muchas creencias machistas que las vas a transmitir inconscientemente a tus hijos. Los hombres tendrán también muchas creencias machistas que las van a transmitir necesariamente a sus hijos si no se conocen, si no aceptan, si no cuestionan sus propios paradigmas, ¿no? Y ahí buscar mucho el respeto, finalmente, ¿no? La empatía con el otro. El mostrar un mismo trato a hombre o mujer. Si tenemos hijos hombres, mujeres, pues si el hijo se cae, le digo, a ver, valiente, lo mismo con la mujer, ¿no? Si Lo hija mismo se que la cae, ¿no? A ver, valiente, ¿no? Si la mujer llora y la abrazo y le doy un beso, cuando el hijo llore, lo abrazo y le doy un beso, ¿no? Que ellos entiendan que ser hombre o mujer no implica una serie de expectativas distintas, ¿no? Sino que somos distintos y válidos, ¿no? Tengamos y dejamos fluir lo que esté en cada uno, pero no hacer pues esas diferenciaciones de roles, ¿no? De colores, de juguetes, ¿no? De tantas cosas que a veces es tan fuerte y tan marcado, que van perpetuando, ¿no? Una serie de paradigmas que son la base de finalmente esta violencia que sería como la punta pues del iceberg, ¿no? Entonces totalmente. ¿no? Va por ahí, va mucho en casa, y para lograr esa buena educación en casa yo creo que hay mucho que mirar en nosotros mismos, ¿no? Y mira cómo volvemos al autoconocimiento, a la autoestima, a la autoaceptación, para poder tener empatía, para poder criar mejor, para poder ser mejores padres, mejores esposos, y eso es lo que creo que va a ir poco a poco Claro, reduciendo pues estas tasas tan preocupantes y alarmantes de violencia, ¿no? ¿no? Porque nuevamente, bueno, también hay otro tipo de causas como, no sé, alcoholismo, drogadicción, ¿no? O sea, dependencia de sustancias, temas económicos, el tema de la dependencia económica también, o sea, hay esta mirada, es impresionante como que si yo tengo este poder sobre ti, ¿no? O sea, si yo me Mm, siento con el derecho de, ¿no? Que es una creencia en realidad, me siento con el derecho de porque eres inferior, ¿no? De alguna manera, entonces muchas de estas personas ni siquiera se sienten muy culpables de porque sienten que tienen ese derecho. Pero la falta de moderación, ¿no? La falta de control, la autorregulación, el autocontrol, está directamente relacionado con las competencias de la inteligencia emocional. O sea, una persona que mm, se descontrola a ese nivel y que termina en violencia física, es una persona con un nivel de inteligencia emocional bajísimo, pues, sin duda, cero, pues. porque no sabe autorregularse, ¿no? Y no está pudiendo controlarse, así de simple, ¿no? Y se va a las manos, porque más de una vez, por ejemplo, ¿no? Tú todavía, porque tienes un hijito tan chiquito que no creo que haya inspirado eso en ti todavía, pero yo que tengo hijos más grandes, adolescentes, como padres, ¿no? También muchas veces uno puede sentir que pierde un poquito el control, ¿no? Pero nunca al punto de que te vas a ir a las manos, por lo menos, ¿no? Porque claro, te autorregulas, o sea, te puede dar cólera, pero te autorregulas. Para eso Mm, necesitas tener esas competencias de la inteligencia emocional para poder autorregularte, ¿no? Para no mm, permitir que estas emociones influyan en tu comportamiento y simplemente nuestros instintos animales terminen apoderándose de nosotros, ¿no? O mm, sea, tal cual. Porque parte de lo que es totalmente. la inteligencia emocional es que muchas veces las emociones llegan y no las vamos a poder, entre comillas, evitar, ¿no? Llegó la cólera, digamos, nos tocó la puerta, como siempre uso la analogía de la casita de huéspedes, y ahí está la cólera. Pero la inteligencia emocional también tiene que ver con, ok,
¿Qué hago con esta emoción? Inteligentemente, ¿no? O sea, ya, estoy con cólera, pero ¿qué quiero hacer con esta cólera? O sea, agarro y le meto un puñete al otro, ¿no? O sea, insulto al otro, porque eso es lo que hice con esa cólera, finalmente, ¿no es cierto? Mm, Entonces, claro, si eres totalmente, inteligente, o sea, ¿qué hago con esta cólera? De repente tengo que salir a correrme 10 kilómetros, ¿no? Para botarla. O sea, de repente, o sea, tengo que ir a meditar, me tengo que ir a meter una ducha fría. ¿Qué hago con esa emoción? Y eso también totalmente. es inteligencia emocional, porque la emoción llegó, me tocó la puerta, en mi casita de huésped, aquí estoy. Ok, ¿y ahora qué haces con eso? Pero no te tiras encima de alguien y la violentas, por Totalmente. más cólera que sientas. Totalmente. Y ahí hay dos temas que me parece importantísimo y me parece fundamental lo que has mencionado del alcoholismo o de las drogas, porque, veamos, hay una alta frecuencia de violencia contra la mujer bajo, ¿no? El efecto del alcohol bajo el efecto de las drogas. De hecho, creo que es bastante, bastante fuerte la relación. Y sabes que el alcoholismo y las drogas finalmente son una enfermedad de las emociones, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? O sea, es una enfermedad emocional. Por eso incluso cuando las personas alcohólicas o que han tenido drogadicción dejan de consumir, para poder ser sostenible ese cambio necesitan trabajar mucho a nivel emocional, ¿no? Es una enfermedad de las emociones, es muy interesante. Entonces, nuevamente, volvemos a la importancia de la inteligencia emocional en estos casos, ¿no? Ujú. Y te quería comentar otra idea y se me fue. Por esa era una... Ah, ya, las emociones. El primer paso, y me alegro que hicieras la metáfora de las emociones que llaman a nuestra puerta, el primer paso para gestionar nuestras emociones es hacernos dueños de ellas. ¿Y qué Ujú. es esto? Cuando tienes una discusión de pareja o cuando alguien te irrita muchísimo, o cuando en el trabajo quieres ahorcar a tu jefe y te despierta una cólera, pues que nadie te ha despertado antes, tienes que ser consciente de que esa emoción no está siendo causada por tu pareja o por la persona X o por tu jefe. Todos los hechos, ¿no? Y los eventos son neutros. La emoción surge por, ¿no? Lo que yo digo, interpreto toda mi historia, todas mis creencias, todo mi paradigma presente, ¿no? Entonces, mientras pensemos que yo estoy molesto porque él me dijo o porque ella me dijo, nunca vas a poder hacerte dueño de tus emociones, ¿no? Tus emociones tienen que ver contigo. Tú eres el que las origina, acá, en esta maquinita, ¿no? Entonces, a partir de ahí podremos gestionarlas, pero si pensamos que son originadas, no, pues, ¿cómo voy a ser yo si estoy molesto porque ella ha sido así o él ha sido así? No, es tu propia historia, lo que tú te narras, lo que tú te dices, y ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Y Ujú. como lo hemos visto, o sea, un mismo evento, un mismo hecho, una misma persona, una misma palabra, te puede encender todas las emociones posibles o no tener ningún impacto en ti. Ujú. Ningún impacto. Ujú. Tú decides. Y ahí Ahí está está tu libertad, nuevamente esa ¿no? libertad, eso que tú decías, ¿no? Eso Ahí es. está esa libertad. Nos quedan un par de minutitos, Hans, y me Mm, gustaría quizás, no sé, de repente terminar con algunos tips o sugerencias, ¿no? Yo creo que por lo menos a mí me gustaría compartir, am, resumiendo todo lo que hemos conversado esta noche, ¿no? Me gustaría compartir la importancia de conocernos primero, ¿no? La autoconciencia, descubrir efectivamente qué pienso, por qué lo pienso, qué siento, qué hago cuando siento eso, qué hago con esas emociones, qué quiero hacer por último también, o sea, porque tenemos que tener cierta conciencia de hacia dónde vamos. O sea que el autoconocimiento y la conciencia de nosotros mismos es sumamente importante y los invito a todos a conocerse, ¿no? A conocerse, mm, descubrirse, aceptarse, tú lo has hablado, incondicionalmente para quererse, ¿no? mm. Porque sin eso no tenemos mucho. Porque como Eso. siempre digo, no conozco una persona feliz que no se quiera, y como tú has dicho, si yo no tengo manzanas, no puedo dar manzanas. Entonces, si es que yo no me quiero, difícilmente voy a poder desarrollar esa empatía hacia el otro, ¿no? Entonces, como un primer consejo, eso, ¿no? Eh, para desarrollar la empatía, no sé, ¿qué tips o consejos, de repente uno o dos, que quisieras compartir? Sí, y yo conecto lo que has dicho con lo que mencionábamos.
ese amor y el amor en general nos hace libres. El Mm, amor nos hace libres, ¿no? El amor hacia nosotros mismos, el amor hacia los otros es lo que nos da la verdadera libertad, la máxima libertad. El miedo, el odio, nos hace prisioneros, nos hace esclavos de nosotros mismos, de las situaciones, de las circunstancias, de los otros, ¿no? Dependo de otro cuando estoy sintiendo mucho odio hacia alguien. Estoy prisionero del otro de alguna forma, ¿no? El amor libera, el amor nos hace libres. Esa sería mi primera idea, conectado con esta libertad máxima, como podríamos definir a la resiliencia. Y en cuanto a empatía, el reconocer que hay miradas distintas a las nuestras y que no tengo que estar de acuerdo con alguien para respetarlo. mm, Que si tú me dices, oye, yo veo esto blanco y yo lo veo negro, podemos estar de acuerdo en estar en y estar en desacuerdo, desacuerdo. ¿no? Ujú, I agree to disagree, ¿no? Que es, ujú. creo, algo bien útil. Es decir, ok, yo puedo respetar tu diferencia, no tienes que pensar como yo, no necesitas pensar como yo para estar bien. Podemos pensar distinto, podemos ver las cosas distinto. Respetar esas diferencias, esa tolerancia, creo que a nivel país nos vendría bastante bien. Y también otra lógica, y que es un principio budista, no soy budista, pero creo que tienen algunas lógicas bastante interesantes. No hay mayor ilusión que la de la separación, ¿no? No hay mayor Mm, ilusión que la de la separación. De alguna forma, lo que le hacemos a otros, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, los mismos. ¿no? Mientras más tolerantes, más generosos, más amorosos, respetuosos seamos con los demás, estamos siendo así con nosotros. Mientras más Ujú. intolerantes, menos empáticos, mayor revancha sintamos con otros, estamos de alguna forma haciéndonos eso a nosotros mismos, ¿no? Entonces Me quizás encanta lo que sí, me encanta lo que yo has conectaría eso, compartido, ¿no? lindísimo, lindísimo, y sobre todo algo que también dijiste más temprano, de poder empezar por nosotros mismos, ¿no es cierto? Que tú decías, empecemos por nosotros, que me hizo recordar una frase de la Madre Teresa de Calcuta cuando lo dijiste, porque ella hablaba de que a veces, claro, podemos pensar, no vamos a hacer una diferencia, ¿no? O sea, ¿qué es una gota en el mar o en el océano? Pero ella decía, bueno, pero el océano o el mar no sería el mismo sin esa gota. Bonito. Entonces, súper lindo, ¿no? Entonces, claro, o sea, a veces pensamos, no, o sea, ¿qué diferencia puedo hacer yo en el mundo? Pero podemos hacer una gran diferencia porque efectivamente el mar no sería el mismo sin esa gota. Entonces, empecemos por nosotros, ¿no? Totalmente. Y claro, quizás no vamos a cambiar el mundo, pero ¿cuánto impacto podemos tener en nuestras parejas, en nuestros Ujú, hijos, en ujú. nuestros amigos, en las personas con las que conversamos, con las que compartimos, ¿no? ¿Cuánto efecto puede tener ser más generosos, más cariñosos, más empáticos en nuestro entorno inmediato? Podemos Ujú, cambiarle la vida a muchos, ¿no? ujú, totalmente. ¿Cuán distinto puede ser el día por alguien que nos dice algo bonito, ¿no? Así que Sí, creo que podemos empezar por ahí. yo tenía, tú sabes que tenía un amigo que a todas las mujeres, y ya no sé si él usaba esto como, ya para terminar con una anécdota como disculpa, les decía preciosa, bella, linda. Y yo, oye, tú eres un piropeado. Me decía, es que le estoy haciendo su día mucho más lindo, su vida mucho más agradable, con palabras bonitas todos los días. Sí, Bueno, Hans, un gustazo conversar contigo como igual, siempre. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y a ver si volvemos a conversar en otra oportunidad, en otro live. ¿Ya? encantado, siempre un Gracias. placer, siempre se va volando el tiempo. Sí, Muchas gracias. gracias, Nis, Miles. Chao. gustazo. Chao a todos. Gracias por conectarse. Chao, chao. Gracias, chao, chao.